Cuando hablamos de energía nuclear, estamos frente a una paradoja. Puede alimentar a una ciudad entera o borrarla del mapa. Por un lado, representa una de las fuentes más limpias, eficientes y potentes que el ser humano ha desarrollado. Pero por el otro, es también la base científica de las armas más devastadoras de nuestra especie. Y en el centro de este dilema está un solo elemento, el uranio. Un metal que, según cómo sea tratado, puede iluminar millones de hogares o convertirse en la chispa de una guerra nuclear. Hoy, con el conflicto entre Israel e Irán alcanzando niveles de tensión inéditos, términos como uranio enriquecido, centrifugadoras o instalaciones subterráneas están apareciendo en noticieros, comunicados diplomáticos y también en amenazas veladas, porque el enriquecimiento de uranio no es solo un proceso técnico, es el corazón mismo de cualquier programa nuclear. Y dependiendo de hasta qué punto se enriquece, estamos hablando de energía o estamos hablando de guerra. Hace apenas unas semanas, Estados Unidos lanzó una operación militar encubierta conocida como Midnight Hammer, en la que bombarderos furtivos atacaron 3 sitios clave del programa nuclear iraní, Fordo, Natanz y Arak. El mundo entero contuvo el aliento. ¿Qué había exactamente en esos lugares? ¿Por qué eran tan importantes como para justificar una operación militar a esa escala? ¿Y qué consecuencias podría tener esto para el futuro de Medio Oriente y del mundo entero? Y más aún, ¿qué mensaje quiso enviar Estados Unidos? ¿Era una advertencia preventiva o una señal de que ya se cruzó un punto de no retorno? Para entenderlo, primero hay que responder una pregunta esencial: ¿cómo funciona realmente el proceso de enriquecimiento de uranio, que convierte a una planta nuclear en una amenaza global? ¿Y por qué Irán es considerado una línea roja por 2 de los actores más poderosos del planeta, Israel y Estados Unidos? En este video vamos a desenredar los cables de un conflicto que mezcla ciencia, poder y miedo. Desde los fundamentos técnicos del uranio enriquecido hasta los movimientos estratégicos de Irán, Israel y Estados Unidos, porque solo entendiendo la ciencia podemos comprender el riesgo. Si este tipo de contenido te aporta valor, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita. Tu interacción nos ayuda a llegar a más personas. El uranio no es un metal raro, de hecho está presente en pequeñas cantidades en el suelo de casi todo el planeta, pero lo que lo convierte en un elemento crucial es su capacidad de liberar cantidades colosales de energía. Esa capacidad fue descubierta en 1938 cuando científicos alemanes observaron que al bombardear átomos de uranio con neutrones, estos se rompían, liberando energía. Había nacido la fisión nuclear. Fue un descubrimiento científico monumental, pero también una advertencia. Esa energía podía ser usada para crear una nueva arma. Este metal que podrías tener ahora mismo en el suelo de tu jardín o en el agua que tomas está en el centro de una guerra invisible entre potencias mundiales. Una pelea por energía, por supremacía tecnológica y por control global. ¿Por qué tantos países están dispuestos a todo por él? ¿Qué lo hace tan especial, tan poderoso y tan mortal? El uranio fue descubierto en 1789 por Martin Klaproth, un químico alemán que lo extrajo de un mineral oscuro llamado pechblenda. Le dio el nombre uranio en honor al planeta Urano, recientemente descubierto. Pero no fue hasta el siglo XX que el mundo descubrió su verdadero poder. A simple vista, parece un metal más, gris plateado denso parecido al plomo, pero en su interior guarda una potente carga energética. En su forma natural, el uranio es levemente radiactivo, pero si se refina, se separa y se enriquece, se convierte en uno de los materiales más poderosos jamás controlados por el ser humano. La historia moderna está marcada por este metal. Desde las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki hasta las tensiones actuales con Irán y Corea del Norte. Todas esas narrativas tienen algo en común: el uranio enriquecido. ¿Y qué significa eso exactamente? El uranio natural contiene 3 isótopos, U-234, U-235 y U-238. El más importante de todos es el U-235 porque es fisible. Eso quiere decir que sus átomos pueden dividirse fácilmente, liberando enormes cantidades de energía. El problema solo representa el 0,72% del uranio natural. Por eso, para poder utilizarlo, hay que aislarlo, separarlo, enriquecerlo. El proceso es complejo, costoso y requiere infraestructura altamente especializada. Se convierte el mineral en gas hexafluoruro de uranio, se lo somete a difusión gaseosa o centrifugado y se retiene una concentración cada vez mayor de U-235. Con apenas un 3,67% de enriquecimiento, ya sirve para alimentar una planta nuclear. Pero si se sigue aumentando esa proporción hasta llegar al 90%, ya no estamos hablando de energía, estamos hablando de armamento nuclear. Ese es el umbral.
Ese es el punto en el que una nación cruza de la energía a la amenaza. Y por eso, cualquier instalación que enriquezca uranio en secreto genera sospechas, tensiones y hasta guerras preventivas. ¿Te suena Irán, Corea del Norte, Ucrania? Todos esos países han estado, de una forma u otra, en el centro del debate por el uranio, ya sea por producirlo, enriquecerlo o simplemente tenerlo en su territorio. Y es que el mapa mundial del uranio es también el mapa del poder. Las mayores reservas se encuentran en Kazajistán, Canadá y Australia, pero también hay producción en Níger, Namibia, Uzbekistán y otros países del sur global. En algunos de estos lugares, la extracción de uranio ha provocado conflictos, contaminación ambiental y en ciertos casos hasta golpes de estado. ¿Casualidad? No lo creo, porque donde hay uranio hay intereses, y donde hay intereses hay intervención. Todo esto empeora cuando hablamos de minería y procesamiento industrial. Para obtener uranio se remueven toneladas de tierra, se emplean productos químicos peligrosos y se generan residuos que a menudo no están bien gestionados. Esto ha dejado una larga lista de comunidades afectadas, especialmente en países en desarrollo, donde la regulación ambiental es débil o inexistente. El polvo amarillo que resulta del procesamiento, llamado yellow cake, parece inofensivo, pero su presencia indica que una planta de enriquecimiento está activa, y eso en términos estratégicos lo cambia todo. Controlar el uranio no es solo tener acceso a una fuente energética, es tener un asiento en la mesa de los grandes, es poder presionar, negociar o intimidar, y por eso los tratados nucleares son tan tensos, los acuerdos tan frágiles y las inspecciones tan polémicas. Porque al final del día, el uranio es poder, y ese poder puede encender un hospital o borrar del mapa una ciudad. Europa está al borde de la Segunda Guerra Mundial, y en un laboratorio alemán, dos científicos, Otto Hahn y Fritz Strassmann, logran algo que parecía imposible: la fisión nuclear. Habían bombardeado átomos de uranio con neutrones, y los átomos se partieron, liberando energía. El hallazgo llega a oídos de otros físicos como Lise Meitner y Otto Frisch, quienes confirman lo impensado: el uranio podía convertirse en una fuente de energía sin precedentes. Pero con el mundo polarizado, esta energía no se usaría para iluminar ciudades, sino para destruirlas. En 1939, Albert Einstein y Leo Szilard escriben una carta al presidente Franklin D. Roosevelt. Le advierten que los nazis podrían estar trabajando en una bomba nuclear. Esa carta activa el engranaje más ambicioso de la historia científica y militar moderna, el Proyecto Manhattan. Miles de científicos bajo el mando del ejército de Estados Unidos se instalan en bases secretas, investigan, desarrollan, prueban y transforman al uranio en arma. Durante ese proceso también descubren algo más poderoso aún: el plutonio. Pero el uranio fue el inicio, fue la chispa. El 6 de agosto de 1945, el mundo cambió para siempre. Un bombardero estadounidense lanza la primera bomba nuclear sobre una ciudad, Hiroshima. La bomba, llamada Little Boy, contenía menos de 65 kilos de uranio, y bastaron para aniquilar a más de 70.000 personas en segundos. Días después, otra bomba, esta vez con plutonio, cayó sobre Nagasaki. El mensaje fue claro: Estados Unidos tenía el poder de destruir con un solo avión lo que antes tomaba años de guerra, y todo empezó con uranio. Después de eso, el mundo nunca volvió a confiar. La Guerra Fría convirtió al uranio en protagonista de una carrera armamentista feroz. La Unión Soviética, China, el Reino Unido, Francia, todos quisieron su arsenal nuclear, todos necesitaron uranio. El número de armas creció de decenas a miles. En su punto máximo, el planeta albergaba más de 60.000 cabezas nucleares, suficientes para borrar la civilización varias veces. Y con eso, nació una nueva forma de equilibrio: la amenaza mutua. Nadie se atrevía a lanzar el primer golpe, porque sabía que el segundo sería el fin. Pero el uranio no solo vivía en silos militares, también empezó a alimentar reactores civiles para generar electricidad. Y ahí surgió otro riesgo: los accidentes. Una falla técnica provoca la fusión parcial de un reactor. Chernóbil, Ucrania. Un experimento mal calculado hace explotar el núcleo del reactor número 4. El resultado: la peor catástrofe nuclear de la historia. Miles de personas expuestas a radiación, evacuaciones masivas, cánceres, enfermedades, todo por una fuga de uranio enriquecido que nunca debió haber ocurrido. De nuevo, uranio, reactores, radiación y miedo. Y ese miedo no es solo por accidentes, es por la posibilidad de que el uranio caiga en las manos equivocadas. En los últimos años han habido robos, desapariciones y tráfico ilegal de material radiactivo. En varios casos, lo que estaba en juego era uranio enriquecido. La comunidad internacional le llama esto material nuclear no asegurado. Y el mayor temor es claro: una bomba sucia, un artefacto que combine explosivos convencionales con material radiactivo para contaminar zonas enteras. No es una bomba nuclear clásica, pero el terror que genera es igual de efectivo.
Por eso, el control del uranio es una obsesión global. El Organismo Internacional de Energía Atómica se encarga de monitorear qué países producen, enriquecen o exportan uranio. Y a pesar de los acuerdos internacionales, como el Tratado de No Proliferación Nuclear, las tensiones siguen. Porque en la práctica, tener uranio enriquecido es tener poder. Y ese poder no se entrega fácilmente. ¿Sabías que Israel nunca ha confirmado tener armas nucleares? Pero se sospecha que las tiene desde hace décadas. Todo gracias al uranio obtenido en secreto en los años 50 y 60. ¿Sabías que Sudáfrica tuvo armas nucleares pero las desmanteló voluntariamente en los 90? Una decisión que muy pocos países han tomado. ¿Y sabías que hay más de 200 reactores de investigación activos en el mundo con uranio altamente enriquecido? Muchos de ellos están mal protegidos, y algunos ni siquiera tienen personal entrenado adecuadamente. Mientras tanto, nuevas potencias buscan entrar al club nuclear. Irán afirma que su programa es pacífico, pero muchos temen que llegue a la capacidad de umbral, el punto donde si quisiera podría fabricar un arma en semanas. Corea del Norte ya ha hecho pruebas, y lo ha demostrado con explosiones subterráneas y amenazas constantes. El resultado: más tensión, más sanciones, más miedo, todo por el mismo metal, uranio. Y aún queda otra preocupación. ¿Qué pasa con el uranio usado? Después de ser utilizado en reactores, el uranio no desaparece, se vuelve aún más radiactivo y peligroso. Ese material gastado necesita almacenamiento seguro durante miles de años, pero ningún país ha resuelto completamente dónde ni cómo hacerlo. El uranio, una vez activado, no se va, es un legado que queda como una sombra larga y silenciosa, afectando generaciones que ni siquiera han nacido. La historia del uranio es la historia de nuestras contradicciones, de cómo un descubrimiento científico se transformó en arma, de cómo la búsqueda de energía nos puso al borde del abismo, y aún así, seguimos usándolo, seguimos enriqueciéndolo, seguimos acumulándolo, porque en el fondo el uranio no es el villano, el verdadero peligro es lo que decidimos hacer con él. Después de conocer el poder del uranio, su historia bélica y su impacto ambiental, es imposible no hacerse una pregunta: ¿podemos vivir sin él? ¿Es posible construir un futuro donde la humanidad no dependa de un material que puede destruir ciudades, contaminar generaciones y desatar guerras? Esa es la pregunta que muchos científicos, gobiernos y ciudadanos se hacen hoy, y la respuesta no es sencilla. Por un lado, el uranio ha sido una fuente de energía eficiente. Un solo gramo puede generar millones de veces más energía que un gramo de carbón. Y en un mundo que necesita energía para todo, esa eficiencia no es menor. Además, las plantas nucleares no emiten dióxido de carbono durante su operación. Eso significa que, desde una perspectiva climática, la energía nuclear parece limpia. Pero, ¿a qué costo? Residuos radiactivos que duran miles de años, riesgo de accidentes y la posibilidad de que el material termine en manos equivocadas. Por eso, muchos países están buscando alternativas, y una de las más prometedoras es el torio. El torio es otro elemento radiactivo que podría usarse como combustible nuclear. Tiene varias ventajas frente al uranio: es más abundante en la Tierra, genera menos residuos radiactivos, no produce plutonio, lo que dificulta su uso en armas. Países como India, China y Noruega ya están invirtiendo en reactores experimentales basados en torio. Pero la tecnología aún está en fase de desarrollo y no es tan simple reemplazar toda una infraestructura energética global. Otra alternativa más ambiciosa es la fusión nuclear. A diferencia de la fisión que divide átomos como el uranio, la fusión une átomos ligeros, como el hidrógeno, generando aún más energía y dejando residuos mínimos. Es lo que ocurre en el Sol. El problema es que aún no podemos controlarla eficientemente en la Tierra, pero grandes proyectos como ITER en Francia están intentando hacerlo realidad. Si lo logran, podríamos tener una fuente inagotable de energía, sin uranio, sin carbono y sin residuos peligrosos. Pero mientras tanto seguimos en la era del uranio. Entonces, la otra opción es reducir el uso militar del uranio. Eso nos lleva al tema del desarme nuclear. Hoy, 9 países tienen armas nucleares, y aunque existen tratados como el Tratado de No Proliferación Nuclear y el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, las ojivas siguen ahí, en silos, en submarinos, en bases secretas. Algunos países han reducido su arsenal, como Uruguay y Rusia, que han pasado de miles de armas activas a solo cientos, pero aún basta una sola para provocar una catástrofe global. Y el verdadero obstáculo del desarme no es técnico, es psicológico. ¿Quién se atrevería a ser el primero en soltar su escudo?
El desarme no es una cuestión técnica, es una decisión colectiva. Muchos países están apostando por un mix energético donde el uranio no sea necesario. Dinamarca, Costa Rica, Islandia son ejemplos de países que han desarrollado sus redes energéticas casi al 100% con fuentes renovables: solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica. Incluso potencias como Alemania han iniciado procesos de abandono de la energía nuclear pese a los desafíos logísticos que eso conlleva. La transición no es perfecta ni inmediata, pero está en marcha y demuestra que hay otra forma de avanzar, porque en el fondo el problema no es el uranio, es cómo lo usamos, cómo lo gestionamos, cómo lo distribuimos. Puede alimentar hospitales o misiles, puede ser símbolo de progreso o de amenaza. La pregunta final no es qué hacemos con el uranio, sino qué tipo de humanidad queremos ser, una que construye futuro o una que vive en permanente riesgo de autodestrucción, una que usa la ciencia para curar o para dominar, una que entiende que el verdadero poder no está en los átomos, sino en las decisiones que tomamos sobre ellos. El uranio nos ha enseñado que lo invisible puede ser inmensamente poderoso y que el conocimiento no viene sin responsabilidad, pero también nos ha mostrado que tenemos elección. Podemos vivir con miedo o podemos transformar ese miedo en conciencia y esa conciencia en acción. Gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, suscríbete, activa la campanita y comparte. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido que informa, conecta y despierta preguntas importantes